De las ecuaciones no lineales. Ya vimos el proceso de adaptación de las raíces, luego las raíces, y en este último proceso las raíces quedaban aisladas en un pequeño intervalo. Ahora vamos a ver cómo, una vez que la raíz está aislada, cómo se puede calcular con una determinada precisión y exactitud que va a estar definida por una tolerancia, de la misma forma que hicimos con el polinomio de Taylor para aproximar a funciones. Bien, los métodos de resolución de ecuaciones no lineales en general no son directos. Son métodos que trabajan por tentativa, acercándose cada vez más a través de los pasos que dan a la raíz exacta de la ecuación. Estos procesos se llaman iterativos y las tentativas de esas raíces son llamadas iteración. Entonces vamos a ver primero cómo se clasifican estos métodos. Hay una clasificación por la manera en que trabajan en dos grandes grupos. Los métodos de intervalo cerrados o de intervalos cerrados. Esos métodos trabajan con un intervalo permanentemente. La manera en que lo hacen es cerrar el intervalo en torno de la raíz en cada iteración, de modo que al final del procedimiento, cuando se alcanza la tolerancia, el nivel de precisión de la tolerancia, uno de los extremos ya es el valor aproximado de la raíz, dentro obviamente de la exactitud que nos da la tolerancia. Entonces son métodos que deben actualizar intervalos en cada etapa, en cada paso del método, en cada tentativa que se hace, se tiene que actualizar el intervalo, cerrándolo, haciéndolo cada vez más pequeño. Por lo tanto, hay operaciones involucradas en esa actualización del intervalo y por ese motivo los métodos de intervalos cerrados son lentos en las operaciones que realizar, pero son seguros porque al mantener cerrada la raíz dentro de un intervalo no se la pierde la raíz de manera perfecta. Los otros métodos son llamados métodos abiertos o de punto o puntos iniciales. En estos métodos no se necesita un intervalo que encierra la raíz en el inicio. Solo se necesita uno o dos puntos cercanos a la raíz, según sea el método que se vaya a utilizar. Y en este método, como ya no se requiere tener la raíz dentro de un intervalo en cada etapa del proceso, entonces hay menos operaciones involucradas porque todas esas operaciones involucradas con la actualización del intervalo ya no se utilizan. Entonces son más rápidos. Los anteriores son veloces, pero la desventaja que tienen es que son inseguros en el sentido de que se puede perder la raíz. No podemos llegar a cualquier otra cosa, pero no a la raíz.
Ambas familias de métodos utilizan lo que se llama una fórmula iterativa. Una fórmula iterativa, el modo en que va a trabajar el método, lo que lo distingue de un método a otro. Recibe un valor como inicial o anterior y saca un valor siguiente de iteración. Entonces, este procedimiento de recibir valor anterior y sacar un valor siguiente de aproximación consiste en una secuencia de valores. Comenzamos con un punto inicial x0, por ejemplo, y vamos a calcular con la fórmula iterativa luego un valor x1, xk más 1, etc. De aquí se espera que con el método los valores siguientes que se calculan cada vez estén más cerca de la raíz, ¿no? Esté más cerca de la raíz y que además suceda como en el polinomio Taylor, que la diferencia entre el valor absoluto y la diferencia entre el valor siguiente y el anterior vaya disminuyendo a medida que nos acercamos a la raíz. Digo se espera porque aquí ya no hay una garantía de convergencia. Algunos métodos pueden converger. Eso depende del punto inicial que se utilice o de los puntos iniciales, es decir, que recibe el método más de un punto inicial, ¿no? Bien. Entonces, vamos a trabajar exactamente como el polinomio Taylor. El error lo vamos a evaluar entre el último valor calculado y el anterior. Y vamos a tener una tolerancia que va a ser del orden de 10 a la menos 4 en la generalidad de los casos. Si quisiera obtener más cifras significativas exactas en la raíz, entonces deberíamos disminuir la tolerancia, tomar un número más pequeño. Eso va a involucrar la aparición de más iteración. Va a ser más largo el procedimiento. Bien. Vamos a comenzar con el primer método de intervalo, que es el método más simple, el método de la disección. El método utiliza como fórmula iterativa la siguiente. El nuevo valor calculado, x sub k más 1, va a obtenerse a través del intervalo anterior a sub k de sub k, que está englobando la raíz, que está encerrando la raíz. Y la fórmula dice que esta nueva iteración x sub k más 1 será calculada como el punto medio de ese intervalo, es decir, a sub k más b sub k sobre b sub k. Vamos a tomar el punto medio del intervalo. Y luego que se calcula este valor, será necesario que se actualice el intervalo de la siguiente manera. El procedimiento va a comenzar con un intervalo inicial, que puede ser el de separación. Los valores aquí los colocamos como A0 y B0. Los superíndices no son potencias, son parte del nombre de los extremos del intervalo. Bien, entonces veamos una gráfica para aclarar. Aquí tenemos nosotros una ecuación y aquí está su raíz. Ahí está la raíz, justo en la intersección, como habíamos indicado, del gráfico de f con el eje de abscisa. Y tenemos los puntos iniciales. A0 está acá y B0 está acá. Ellos constituyen un intervalo que contiene adentro a la raíz R exacta de nuestra ecuación. La ecuación es fx igual a 0, ¿no? Al decimos nuestra ecuación es fx igual a 0. Bien, entonces aplicamos la primera iteración y entonces tomamos el primer valor aproximado de x. Eso va a ser igual al valor del extremo izquierdo del intervalo A0 más el valor del extremo derecho del intervalo B0
entre 2. Entonces aquí está esta iteración de x1. Que hemos partido al medio el intervalo. De manera que ahora hay que actualizarlo. Tenemos que calcular cuál va a ser el A1 y cuál va a ser el B1, los dos extremos del intervalo. Entonces, en el gráfico, nosotros, si tuviésemos el gráfico, lo podemos visualizar perfectamente bien acá. Aquí tendríamos color. Aquí tendríamos nosotros f de x1. Esto sería f de esto sería f de x1. F de x1. Y como ven, es negativo. Vamos a colocar acá su signo. F de x1 está por debajo del eje de abscisa x. Entonces, es negativo. Ahora, si observamos nosotros en A0, f de A0 es negativo también, ¿no? F de A0 también es negativo. Y f de B0 es positivo. Bueno, eso tenía que cumplirse, ¿no? Entre A0 y B0, f debe cambiar de signo para que exista una raíz de dentro. Eso nos dice el teorema de Bolzano. Entonces, el intervalo inicial A0, B0 está bien escogido porque f de A0 tiene signo diferente de f de B0 y por lo tanto ahí estamos seguros de que por lo menos una raíz existe. Ahora acabamos de calcular el nuevo punto que está a la mitad del intervalo, que es x1. Y tenemos que visualizar si la raíz quedó entre A0 y X1 o si quedó entre X1 y B0. Claramente en el gráfico se ve que la raíz está entre X1 y B0, a la derecha de X1. Pero como en la práctica no se tiene el gráfico, usamos el teorema de Bolzano para chequear el cambio de signo y determinar cuáles son los nuevos extremos. Fíjense, en f de x1 tenemos signo negativo y en f de a0 también. Entonces no hay cambio de signo entre a0 y x1, por lo tanto no se encuentra la raíz en ese intervalo. Ahora cuando pasamos de x1 a b0, vemos que como en f de x1 es negativo y f de b0 es positivo, entonces ahí sí hay cambio de signo, y ese cambio de signo nos indica que el nuevo intervalo va a ser A1 igual a X1, el extremo izquierdo que llamamos siempre A, y B1 se mantiene como el B0. Entonces ahí está actualizado el intervalo, ¿no? Ahí está actualizado el intervalo. Entonces una vez que tenemos actualizado el intervalo, ahí procedemos a una segunda iteración. Entonces calculamos el nuevo punto al medio de ese nuevo intervalo. X2 va a ser ahora A1 más B1 sobre 2. Entonces por acá más o menos sería ese cálculo. A la mitad del intervalo que va de X. Por la mitad encontraríamos X2. Y entonces repetimos el proceso. Se calcula el valor de X2, nos interesa su signo. Aquí claramente se ve que es positivo. Entonces la raíz ya no está entre X2 y E1, sino que estaría entre X1 y, o sea, que es el valor de A1 y el X2 nuevo. Quedaría actualizado el nuevo intervalo. Entonces, como A1 es igual ahora a X a 0, a X, pero a la A1 anterior.
Ingeniero, no se escucha bien. Ese asunto de no se escucha bien ya me lo han repetido varias veces. Y escuchan bien los estudiantes en las materias que estoy dictando. No hay problema con la tabla de su audio, revíselo, porque estamos ahora en buenas condiciones. Lo que pasa, ingeniero, es que se ha escuchado muy despacito. Debe Se ser su aleja volumen, porque del micrófono. el mío está bien, está al máximo del volumen. Revíselo el suyo. Bien, entonces actualizamos. Tenemos a 1 que se queda como el A1 anterior, y entonces el B1 viene a ser el X2, que acaba de ser calculado. Y ahí está el nuevo intervalo que quedó a la mitad. Fíjense cómo se reduce el intervalo, ¿no? Ahora el nuevo intervalo tiene esta longitud, ¿no? La mitad del siguiente intervalo, que viene a ser la cuarta parte del intervalo inicial. Entonces se va cerrando el intervalo cada vez más en torno de la raíz. En eso consiste el método de la disección. Entonces veamos acá. Este método es el único que tiene una fórmula que nos da el número de iteraciones que debemos realizar para llegar a entrar en tolerancia. Y es porque justamente el sistema parte al medio en cada iteración. Entonces, el número de iteraciones n va a ser igual al logaritmo de B0 menos A0, son los extremos del intervalo inicial, menos el logaritmo natural de la tolerancia, y dividido todo eso entre el logaritmo de 2. Con esa fórmula podemos calcular a priori cuántas iteraciones debemos realizar en el método para llegar a raíz dentro de la tolerancia que contiene. Aquí tenemos un primer ejemplo. La ecuación f de x es igual a x cuadrado menos 2. Igual a x al cuadrado menos 2. X al cuadrado menos 2. Nos da un intervalo inicial, el A0 y el B0, ¿no? El A0 es 1 y el B0 es 2. Entonces, lo primero que debemos hacer es verificar si es correcto ese intervalo, si hay cambio de signo de f entre 1 y 2. Entonces, tomamos f de 1 primero. Reemplazamos x por 1 en la ecuación. Queda 1 al cuadrado, que es 1 menos 2, queda menos 1. Entonces, negativo 1. Y f de 2. Reemplazamos x por 2 en la ecuación, queda 4, porque es 2 al cuadrado, menos 2, queda 2 positivo. Entonces, aquí fue positivo, acá fue negativo, hay cambio de signo, hay una raíz ahí por lo menos, en el intervalo de 1 a 2. Entonces, procedemos al cálculo. Tenemos el primer intervalo, 1 de f de 1 es negativo, estoy colocando acá los signos de la expresión de f en ese punto. Y 2 donde f es positivo, a inicial a 0 más el B0 que es 2, 1 más 2 da 3, entre 2, eso es 1.5, ¿no? 1.5. Entonces nos da este 1.5 acá. El 1.5. Inmediatamente nosotros tenemos que meter ese 1.5 en f. Eso va a ser 1.5 al cuadrado menos 2 y da positivo. Da positivo el signo de f. Entonces ahí verificamos nosotros que en A, f es negativo y en el x1, f es positivo. Entonces la raíz se encuentra ahora en un nuevo intervalo que va de 1 a 1.5.
Ahí quedó actualizado el intervalo. 1 y 1.5. Entonces, calculamos la siguiente iteración. X2 va a ser 1 más 1.5 sobre 2. 1 más 1.5 sobre 2. Esto nos da 1.25. 1.25. Entonces metemos ese valor para actualizar el intervalo en F. El resultado será 1.25 al cuadrado menos 2, que da negativo. Da negativo. Entonces la raíz ahora ya no se encuentra entre 1 y 1.25 porque no hay cambio de signo. Se encuentra entre 1.25 y 1.5, porque ahí sí pasa de negativo a positivo la F. Entonces actualizamos el intervalo de esa manera. Aquí queda ya el 1.25 y en la derecha queda el 1.5. Pasando entonces F de negativo a positivo. Siempre chequeamos eso. Y se calcula el siguiente valor, que va a ser la tercera iteración. La tercera iteración va a ser igual a el extremo izquierdo, 1.25, 1.25, más el extremo derecho, 1.5, dividido entre 2. Entonces, 1.25 más 1.5 sobre 2 da 1.375. 1.375, lo pueden verificar con su calculadora. Y entonces evaluamos el signo de F en ese punto. En ese punto el signo da negativo. Entonces la raíz no se encuentra entre 1.25 y 1.375, porque tienen F el mismo valor, o el mismo signo, perdón. Sí se encuentra la raíz entre 1.375 y 1.5, porque hay cambio de signo, pasa de negativo a positivo. Bien, entonces así continuamos el resto de las iteraciones hasta entrar en tolerancia. Noten ustedes que hay que ir verificando el error entre el último valor calculado y el anterior, y que ese valor en términos absolutos sea menor que la tolerancia, ¿no? Entonces recién acá, vamos a ver, eso va a suceder acá en la 14ª iteración. Uno estaría acá, y aquí sería 14. La 14ª iteración es la que está ya dentro de la tolerancia. Se hace el valor absoluto como medida del error. Entre el último valor calculado y el anterior, eso de allá menor que nuestra tolerancia, que ha sido tomada como 0.0001. Y entonces esta es nuestra raíz aproximada dentro de la tolerancia especificada. Vamos a ver con el MATLAB cuánto nos da. Consideremos el resultado del MATLAB como el valor exacto. Lo que estamos calculando como raíz de ecuación cuadrática es simplemente el despeje como la raíz positiva de 2. Entonces veamos cuál será el valor de esa raíz. Raíz positiva de 2 es el valor exacto. Vamos a escribir acá como forma, ¿no? Para ver todos los decimales y no los 4 que muestra el MATLAB. Y entonces escribimos la raíz R como siendo igual a la SQRT, raíz cuadrada, si se escribe en el MATLAB, SQRT de 2. Entonces tenemos ese resultado. Comparémoslo con lo que hemos obtenido usando la tolerancia de 10 a la menos 4. 1.4142, 4 decimales correctos. Luego viene 4 y aquí viene 1. Entonces el error está en el quinto decimal. Entonces un buen cálculo para la ingeniería.
Si se necesitara mayor cantidad de cifras significativas exactas, deberíamos disminuir la tolerancia. Poner 10 a la menos 6, por ejemplo, como tolerancia. Y entonces aumentaría el número de iteraciones y llegaríamos a tener más cifras significativas exactas. Bien, si alguien tiene alguna duda, puede preguntar en este momento sobre el método. ¿Podría volver a explicar cómo se sabe el signo de los intervalos? El signo de la F para actualizar el intervalo. Bien. Sí, para actualizar el intervalo, sí. Sí, correcto. Entonces, la idea que tenemos acá para este problema de f de x es igual a x al cuadrado menos 2. Entonces, por ejemplo, tomemos el intervalo inicial. A0 que es igual a 1 y B0 que es igual a 2. Este intervalo ha sido elegido correctamente por lo siguiente. Reemplazo A0 que vale 1 en F. Entonces tomo F de 1. Entonces me queda ese resultado 1 al cuadrado menos 2 menos 1. Me quedó negativo, ¿no? O sea, F en el extremo izquierdo 1 es negativo. Ahora F en el extremo derecho que es 2. 2 al cuadrado, 4 menos 2 queda 2 positivo. Entonces F queda positivo. Y hay cambio de signo, con lo que se sabe que este intervalo inicial ha sido elegido correctamente. El intervalo debe hacer que F cambie el signo de un extremo para el otro. ¿Ya? Y eso se sigue repitiendo cada vez que usted actualiza el intervalo, ¿no? Comenzamos con el intervalo de 1 a 2 y lo actualizamos y el segundo intervalo queda de 1 a 1,5. Fíjense los signos de F que están escritos acá, ¿no? De negativo pasa a positivo, ¿no? Y luego viene el cálculo nuevo, 1,25, se calcula su signo, reemplazando X por 1,25. Fíjense que acá dio negativo el reemplazo de X en F de X cuando X vale 1,5. Dio negativo, entonces aquí yo tengo el extremo izquierdo 1, negativo el valor de F, y en 1,25 también negativo el valor de F. Entonces la raíz no está en el intervalo de 1 a 1,25. Sí va a estar entre 1,25 y 1,5, porque pasa F de negativo a positivo. Y así se actualiza el intervalo, 1,25 a 1,5. No sé si quedó clara la manera en que se actualiza el intervalo. Sí, quedó claro. Gracias, ingeniero. Bien, yo les dejo, terminen ustedes hasta la 14ª iteración, luego de terminar la clase. Y pasaremos ahora a ver este otro método, que también es de intervalo, el método de la falsa posición. El método de la falsa posición tiene un intervalo acá inicial, A0 y B0, igual que el método de la sección. Pero ahora, en vez de partir al medio del intervalo con fórmula iterativa, tenemos una recta que intersecta la cifra, que es la recta secante, que es la recta secante entre los puntos extremos. O sea, la recta secante. Entonces, F de A0 pasamos a y ese punto de intersección me va a dar X1. Entonces, como ahora ya no es una recta vertical por el medio que determina la nueva iteración, sino una recta inclinada, que es la recta secante, entonces la rapidez del método va a ser mayor en relación al método de intersección. Vamos a ver cuál es la fórmula iterativa. Tenemos que calcular X1 en base de A0 y B0. Entonces, fíjense ustedes acá, el punto X1 lo tomamos como el extremo izquierdo A0 más delta, que es la separación entre A0 y X1. Entonces, por semejanza de triángulo, tenemos acá nosotros que X1 va a ser A0 más, perdón, X1 entonces va a ser igual a A0 más delta. Ahora, por semejanza de triángulo, tenemos que
que delta es A menos F de A0. Dice, delta es este cateto y menos F de A0 es este otro. Le ponemos el signo menos porque F en A0 es negativo y yo estoy comparando catetos acá que son positivos, ¿no? Por eso va el signo de menos F de A0. Entonces tomo este cateto sobre este. Esta razón tiene que ser igual a la razón en este otro triángulo, ¿no? De todo este cateto que viene a ser B0 menos A0 sobre este cateto que viene a ser F de B0 más menos F de A0. Entonces tenemos B0 menos A0 sobre F de B0 menos F de A0. Y de ahí despejamos delta. Entonces delta queda F de A0 negativo menos F de A0 por B0 menos A0 dividido entre F de B0 menos F de A0. Reemplazando delta en la expresión de X1, entonces X1 queda el punto inicial A0 menos F evaluado en ese punto inicial A0 por B0 menos A0 sobre F de B0 menos F de A0. Esta es la fórmula que en formato general para una iteración K más 1, utilizando el intervalo anterior K, quedaría escrito como iteración K más 1 igual a extremo izquierdo del intervalo anterior A sub K menos F evaluado en A sub K por B sub K menos A sub K sobre F de B sub K menos F de A sub K. Esta sería la fórmula iterativa general. ¿Ya? Entonces, tenemos de nuevo el mismo ejemplo de la bisección. X cuadrado menos 2 igual a 0. Su raíz ya sabemos que está entre 1 y 2 y está elegido correctamente, porque estamos buscando la raíz positiva de 2, ¿no? Y está elegido correctamente el intervalo porque ya vimos que F en 1 era negativo y F en 2 positivo. La tolerancia mantenemos la misma. Entonces, fíjense, el valor del método de la falsa posición me da para la primera iteración 1.333333. Solo reemplazar acá para obtener X1, el A0 que es 1 y el B0 que es 2. Reemplazando esos datos acá nos da 1.3333. Y hay que actualizar el intervalo, ¿no? Entonces, 1.3333 F da negativo. En 1 también daba negativo, entonces el cambio de signo se va a dar entre 1.333333 y 2. Se actualiza de esa manera el intervalo. El nuevo intervalo vale 1.3333 a 2 y se vuelve a aplicar la fórmula iterativa y obtenemos el 1.4. Entonces, el 1.4, si lo reemplazamos en f de x, que es x al cuadrado menos 2, entonces vamos a tener el signo negativo. Ustedes lo pueden chequear eso. Y entonces la raíz se va a encontrar entre 1.4 y 2 nuevamente. Entonces se va el 1.4 a la izquierda y el 2 se queda en la derecha. Y aplicamos la fórmula iterativa con este A sub K y este B sub K. A sub K igual a 1.4, B sub K igual a 2. Y nos da el nuevo valor 1.41, 17, etc. ¿no? Continúan el procedimiento hasta que aquí está, es la última iteración en que paramos el procedimiento porque el error entre esta última iteración y la anterior ya da menor que la tolerancia. Entonces nos queda 1.41.4202. Llegamos prácticamente al mismo resultado que en la bisección, con un error en el quinto decimal respecto al valor exacto, pero con solo cuántas iteraciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 iteraciones, menos de la mitad del número de iteraciones que se utilizó en la bisección. Entonces, obviamente, este método es un método más rápido que el anterior, no porque sea del punto inicial, sino porque, siendo de intervalo, utiliza recta secante para aproximarse en cada etapa. Entonces, con la recta secante más rápido que con la recta vertical, pasando por el punto al medio. Bien, entonces veamos. Ustedes también sería bueno que lo terminen. Igual también está este otro.
lineales y Taylor. Es práctico sobre todo los dos primeros temas, ¿no? Entonces aquí tenemos varias ecuaciones no lineales que van a ser resueltas por cada uno de los métodos que estamos estudiando. Fíjense, la primera se resuelve en esta primera etapa acá, en la punto 1, por el método de la bisección. Nuestro primer inciso A, esta ecuación, que es trigonométrica, x cuadrado menos seno de x igual a 2, se resuelve por el método de la bisección. Aquí están los resultados. Luego se resuelve por la falsa posición, y aquí están los resultados. Entonces sería bueno que ustedes vayan trabajando estas ecuaciones que están acá, por ambos métodos que ya vimos, bisección y falsa posición. De modo que si hay dudas sobre algún cálculo, el viernes la aclararíamos entonces. Fíjense, cuando nosotros trabajemos con funciones trigonométricas expresadas en nuestra ecuación, siempre vamos a tomar el ángulo medido en radian, lo que significa que cuando usen sus calculadoras tendrán que ponerlo en modo radian. Entonces, para todas estas ecuaciones que tienen funciones trigonométricas, ustedes deberían colocar la calculadora en modo radian. Aquí estamos con las ecuaciones y los intervalos, ¿no? Las ecuaciones y los intervalos. Hay una ecuación de Van der Waals, casos reales en la plataforma. También aquí está su solución sobre, bueno, en realidad en la plataforma no tiene su método de bien. Entonces, en este momento, menos de 2 minutos, tenemos a lo siguiente. Traten de verificar este segundo y tercer valor en el método de la falsa posición para la ecuación igual a 0, donde el intervalo inicial es de 1 a 2. Vamos a ver si por lo menos coinciden acá con este 1.4. El viernes, entonces, cualquier duda que hubieran tenido acerca de estos métodos, método de falsa posición y método de la bisección, la pueden preguntar para que aclaremos.